Buenas tardes, estimadas profesoras, compañeros. Mi nombre es Claudia Valdés y en esta hora quiero presentarles una breve microcápsula sobre el ciclo celular, la mitosis y la meiosis. Las células que se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes. En fase G0 se llaman células quiescentes. Todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se divide y termina en el momento en que dicha célula, por dividirse, aparecen y se originan nuevas células. La célula puede encontrarse en dos estados muy diferenciados, el estado de no división o interfase. Aquí vemos el estado de no división o interfase. La célula realiza sus funciones específicas y, si está destinada a avanzar a la división celular, comienza por realizar la duplicación de su ADN. El estado de división, llamado fase M, interfase, es el periodo comprendido entre mitosis, que es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi el 90% del ciclo. La mitosis. La mitosis es la división del núcleo celular en la que se conserva intacta la información genética contenida en los cromosomas, que pasa de esta manera sin modificaciones a las dos células hijas resultantes. La mitosis es igualmente un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo en el crecimiento y la regeneración del organismo. Este proceso tiene lugar por medio de una serie de operaciones sucesivas que se desarrollan de una manera continua, pero que facilitan su estudio y han sido separadas en varias etapas. Este es un esquema que nos muestra la manera resumida en lo que pasa durante la mitosis, que es el resultado esencial de la mitosis, es la continuidad de la información hereditaria de la célula madre en cada una de las dos células hijas. El genoma se compone de una determinada cantidad de genes organizados en cromosomas, hebras de ADN muy enrolladas que contienen la información genética vital para la célula y el organismo. Ajá. Dado que cada célula debe contener completa la información genética propia de su especie, la célula madre debe hacer una copia de cada cromosoma antes de la mitosis, de forma que las dos células hijas reciban completa la información. La mitosis es un proceso continuo, pero para facilitar su estudio se divide en cuatro fases. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Cada fase da lugar a la siguiente. De las cuatro fases, la de mayor duración es la profase. Por ejemplo, si una división mitótica dura 10 minutos, la profase requiere 6 minutos. Al estudiarse cada una de las fases, se harán notar las diferencias entre las células animales y vegetales. Es muy conveniente que al estudiar cada una de las fases, observes la figura que se presentan de cada una de ellas. Aquí observamos una figura donde tenemos las diferentes etapas, las diferentes fases de la mitosis. La profase. Durante la profase, la cromatina se condensa y los cromosomas duplicados se hacen visibles. Fuera del núcleo se empieza a formar un huso. El primer signo es evidente que señala el comienzo de la profase. Es la condensación de los hilos largos de cromatina. La cromatina se condensa mediante un proceso de enrollamiento o plegamiento del ADN que la constituye a medida que avanza este proceso. Los hilos largos de cromatina se hacen más cortos y gruesos, constituyendo los cromosomas. Cada cromosoma está constituido por dos cromatidas hermanas, unidas por una región constreñida llamada centrómero.
Dentro del centrómero se encuentran dos estructuras proteicas llamadas cinetocoros. Cada cromatida posee un cinetocoro. Estos últimos desempeñan un importante papel en la fijación de los cromosomas a las fibras del huso. Los cromosomas dobles resultan de la duplicación del ADN durante la interfase. Los cromosomas hacen posible la separación exacta del ADN durante la división celular. Aquí vemos la profase en esta imagen, donde dice que los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. La metafase. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador del huso. En esta fase, cada cromosoma se alinea en el ecuador medio del huso, orientados de tal manera que los cinetocoros de cada par de cromatidas hermanas se colocan opuestos a los polos de la célula. En este momento todo está listo para la separación de las cromatidas hermanas y su migración a los polos opuestos. La anafase. Durante la anafase, las cromatidas hermanas se separan y son llevadas a polos opuestos de la célula. Al inicio de la anafase, el centrómero de cada cromosoma se divide y las cromatidas hermanas se separan, desplazándose hacia los polos opuestos del huso. A estos cromosomas sencillos de una sola cromatida se les llama cromosomas hijos. Su movimiento hacia los polos se debe a que son jalados por las fibras del huso adheridas a su cinetocoro. Cada cromosoma adquiere la forma de V. Esta fase es la más rápida. La telofase. Durante la telofase se forma una membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas hijos. La telofase es la fase final de la mitosis y se inicia cuando los cromosomas han llegado a sus respectivos polos. Durante esta fase los cromosomas comienzan a desarrollarse hasta que son otra vez hebras delgadas de cromatina. El huso mitótico se desintegra. Los fragmentos de membrana nuclear de la célula madre que se desintegró durante la profase se unen nuevamente alrededor de cada conjunto de cromatina, formándose dos núcleos nuevos. En cada núcleo reaparecen los nucleolos. La meiosis. La inmensa mayoría de los organismos eucariotas, como las moscas, los chapulines, las estrellas de mar, los peces, los girasoles y los seres humanos, se reproducen sexualmente. La reproducción sexual requiere en general de dos progenitores y siempre implica dos hechos, la meiosis y la fecundación. La meiosis es un tipo especial de división nuclear y celular en la cual una diploide se divide dos veces para producir cuatro células haploides. El término meiosis proviene de una palabra griega que significa disminuir, y eso es exactamente lo que hace la meiosis. Disminuye el número de cromosomas a la mitad. Cada célula hija contiene solamente la mitad del número de cromosomas de la célula madre. La meiosis se divide también en cuatro fases, pero esta vez son la metafase 1, la anafase 1, la telofase 1. La metafase 1, las tétradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula. La anafase 1, esta fase comienza cuando los cromosomas homólogos de la tétrada se separan y se dirigen hacia polos opuestos. La telofase 1, esta fase se inicia cuando los cromosomas homólogos llegan a sus respectivos polos. Los eventos que suceden son los siguientes. Desaparece el huso, se forman las membranas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas y se lleva a cabo la citocinesis o división del citoplasma. El resultado es que se forman dos células hijas, donde cada una tiene un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Por lo general, a la meiosis 1 le sigue de manera inmediata la meiosis 2, con poca o con ninguna interfase. La meiosis 2. Las fases de la meiosis 2 son muy parecidas a la de la
a la de la mitosis y ocurren en las dos células formadas en la meiosis 1. La profase 2. El huso se vuelve a formar y la membrana nuclear y el nucleolo se desintegra. Cada cromosoma está constituido por dos cromatidas unidas por un centrómero. La metafase 2. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. La anafase 2. Las cromatidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. La telofase 2. Los husos desaparecen y se forma una membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas. La citocinesis se lleva a cabo formándose un total de 4 células haploides. Cada una de las células haploides producidas por meiosis contiene un complemento único de cromosomas. Debido al entrecruzamiento y a la segregación al azar de los cromosomas, de esta manera la meiosis es una fuente de variabilidad a la descendencia. Aquí vemos una imagen donde vemos la meiosis 1, la división de la meiosis 1, la meiosis 2. Muchísimas gracias.